y eso. Bueno, Federico, no te veo. No sé quién sos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estaba tu nombre, pero nada más. Vamos a empezar con este tema que en lo personal me gusta mucho y supongo que si están aquí también a ustedes. Vamos a empezar un poco con Lacan y después vamos a ir a Freud, después vamos a volver a Lacan, ¿sí? El tema del odio es bastante más complejo de lo que yo... Es un tema que tengo bastante trabajado, pero aún así hay un montón de cuestiones que quedan sin situar. Lacan en el seminario 1, les digo el año porque es interesante, por lo menos para mí, cómo él anticipa cuestiones, no tanto en este seminario, sino en el 20. En el seminario 1, la última clase, ¿sí? En los escritos técnicos de Freud, Lacan dice que hay 3 pasiones del yo. Después corrige y dice del ser. En el mismo seminario. El problema es que el tema, como él piensa el ser en ese momento, es otro. Pero el tema del odio es un tema muy trabajado por los filósofos también. Perdón, no terminé de decirlos cuáles eran las pasiones. Amor, odio e ignorancia. Pero el tema del odio es un tema que ya estaba trabajado, bueno, si es por la vía del narcisismo, por la vía del narcisismo, estoy diciendo, es decir, la vía del yo, estuvo trabajado por Hegel. ¿Se acuerda? Para el que le interese, no sé. La lucha a muerte por el puro prestigio, eso es la rivalidad narcisista, ¿no? La agresividad chiflada del yo. Y digo agresividad porque en términos del yo no estamos en el odio, estamos en la agresividad narcisista. Copié un párrafo de Aristóteles, también Platón, pero no podemos hacer un recorrido por toda la filosofía, también Platón o Sócrates, bueno, obviamente Sócrates en el banquete habla del amor, con lo cual también habló del odio, Descartes, pero se los cuento nada más, el que quiera puede ir a buscarlo, ¿sí? Pero lo que dice acá, uno lee Aristóteles y es asombroso. Bueno, por eso quedan en la historia. Escuchen lo que dice. Es como si supiera del fantasma, sin saberlo, ¿no? Las cosas no pueden ser las mismas en los que aman y los que odian, ni los que están tranquilos respecto de los que están inquietos o indignados. La pasión afecta nuestro juicio, nuestra percepción, nuestro modo de ver el mundo. Esto es Aristóteles, no es ni Freud ni Lacan. ¿Qué es lo que uno podría decir? Bueno, ¿por qué no eran analistas? Lo digo medio en tono de chiste, medio en tono de serio. ¿Por qué Aristóteles no creó el psicoanálisis? Era imposible. ¿Por qué? Era imposible porque la condición... Me estoy desviando un poquito, pero es interesante, me parece. La condición, o sea, el que creó la posibilidad de que después venga el psicoanálisis fue Descartes, con la duda metódica y el sujeto cartesiano, que era un sujeto que pensaba. El psicoanálisis, para el psicoanálisis es inconsciente el pensamiento, ¿verdad? Entonces voy a retomar. Esto fue casi una curiosidad, me pareció interesante realmente.
Entonces Lacan en el seminario 1, en la última clase, si no es la última, es la penúltima, dice que hay 3 pasiones del yo, después dice del ser: amor, odio e ignorancia. ¿Sí? No, dice algo más Aristóteles, perdón. El que está enojado está triste. Esto es Aristóteles. Quiere que aquel contra el que está enojado pague igual que pagó él. En cambio, el que odia quiere que desaparezca aquello que él odia. ¿Le suena? ¿Le suena como algo vigente, digamos? ¿Sí? Vigente el odio en la necesidad de destrucción. ¿Sí? Bueno, ahora vuelvo a Lacan. El primero va a situar el amor respecto del yo, y luego va a decir que el amor, así lo dice acá, después va a decir otras cosas, pero el amor como don activo se dirige al ser. Uno diría en este momento al sujeto, ¿sí? Porque es más allá del narcisismo. El amor como don activo está más allá del narcisismo. Es decir, no es lo mismo el amor como pasión, ¿sí? Que en realidad uno podría decir, en tanto es narcisista, no ve al otro, ¿sí? Que el amor como posibilitarle al ser del otro que sea, vamos a decir. Uno hoy en día, tomando seminarios más adelante de Lacan, diría, se dirige al sujeto que dice algo. Obviamente, tomamos en juego el tema de la transferencia, ¿verdad? El amor en transferencia. Por eso Lacan aclara en el 1 que estas pasiones son las que el analista no debe tener. No es que no las tengamos, pero obviamente uno no puede analizar desde el narcisismo, porque si no es un jueguito de yo a yo, ¿sí? Y con el odio sucede lo mismo. No es lo mismo la agresividad narcisista que el odio, que aspira solo a su desaparición, a la desaparición del otro. No solo a su desaparición, a su envilecimiento, sino su anulación y su pérdida. Esto sería como una apertura, ¿sí? Vamos ahora a Freud. Pero además vamos a Freud en el comienzo. Bien en el comienzo. Me río porque es como tan en el comienzo que voy a hablar de la primera experiencia de satisfacción, que todos saben dónde está, creo. ¿Saben dónde está? ¿Dónde? Pueden hablar, a ver. No escuchan si tienes que el micrófono. No hay manera de que podamos dialogar. Les estoy preguntando tecnología. Ahí me escucha usted, Perfecto. ¿Vos porque me escuchás? sí, yo la escucho. Justo cuando estaba hablando del sentimiento, Spinoza también habla sobre los sentimientos de las personas. Exactamente. Sí, totalmente. Él decía que cuando describía al ser humano, una de las cosas más importantes que tenía el ser humano era su sentimiento. Por eso habla mucho también con respecto a la relación de lo que es la naturaleza, Dios. Y bueno, es como lo que él pensaba de que era lo más difícil de controlar, ¿no? Los sentimientos y de entender, porque Totalmente. el primer análisis
no tenían en cuenta el sentimiento. Está hablando de Spinoza, estás hablando de Ah, Spinoza. obvio, obvio. Y él hacía mención que era importante en el ser humano entender sus sentimientos. Acá yo discriminaría, esto lo estoy tomando de Isidoro Beck, estoy robando ahora. Él discrimina entre el afecto, ya no es Spinoza, y el sentimiento. El afecto es pulsional, es la satisfacción. El sentimiento son lo que uno piensa de eso, ¿sí? Nada, ya que hablaste de Spinoza y del sentimiento, y el tema de, bueno, entonces vuelvo a Lacan, donde él dice, yo dije que empezaba a hablar del proyecto, y dije que todos deben saber de la primera experiencia de satisfacción, ¿lo recuerdan? ¿Lo tienen presente? Igual hago un pequeño resumen chiquitito. Freud crea un aparato, ¿sí?, que necesita de la homeostasis, del equilibrio. Todo exceso de carga produce displacer, ¿sí? Estamos en términos del placer-displacer, ¿verdad? Ahora bien, el aparato no tolera un exceso de carga y en algún momento sucede que se carga internamente. Vamos a imaginar un bebé que llora, recién nacido, ¿sí? Con lo cual lo saca para afuera llorando, pero además necesita algo que a mí siempre me conmovió porque Freud lo nombra y no lo trabaja. Él dice, es necesario la asistencia ajena. Es necesario la asistencia, es decir, que le den la teta, vamos, ¿no? Al bebé. Algo importante, porque esta ya es la entrada del significante en lo real, aunque hablen difícil. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo algo que habitualmente no se nombra. Ustedes saben que un bebé, para poder aprender a mamar, tiene que perder el reflejo de succión. O sea que es la pérdida del orgánico. Lo mismo que para poder caminar. O sea, ¿alguna vez vieron un bebé que lo agarran así recién nacido y lo paran? Bueno, ¿qué pasa? No sé ni la imagen me falta. El bebé se para, el bebé recién nacido, o chiquito, se para sobre la punta de los pies, pero se para. Eso es un reflejo. Para poder aprender a caminar lo pierde. O sea que por la entrada del orden humano y del significante en lo real, se pierde el orgánico en tanto tal. Entonces vuelvo a la primera experiencia de satisfacción. Freud, esa primera experiencia de satisfacción, la mamá dice la asistencia ajena, se inscribe esa primera experiencia y Freud agrega allí algo que a mí Freud no deja de asombrarme nunca, por otra parte, ¿no? Ya que nombraste Spinoza, el otro que no deja de asombrarme es Spinoza, pero porque era muy valiente. Los dos eran muy valientes. Bueno, valentía llamo yo, no a alguien que se agarra a piñas, sino a aquel que persevera en su deseo, a veces de modos muy difíciles. ¿Sí? Creo que un ejemplo claro es Freud. ¿Sí? Spinoza también. Spinoza lo excomulgaron, fue la única excomunión en el judaísmo. Bueno, volvamos. Entonces, está la primera experiencia que se inscribe y Freud dice, como al pasar, esa primera experiencia es la fuente de todas las motivaciones morales.
nunca lo aclara, nunca retoma esta frase. ¿Qué es la moral? El bien y el mal. O sea que Freud no habrá teorizado, y Freud habla de lo biológico, de lo orgánico, de todo lo que ustedes ya saben. Sin embargo, en la primera experiencia de satisfacción, sitúa la inscripción de la posibilidad del bien y del mal si hay otro, un semejante. O sea, la primera experiencia de satisfacción es la fuente de todas las motivaciones morales en el ser humano, pavada. Es decir, sin otro ser humano que inscriba el significante en lo real, por decirlo así, es imposible. Bueno, a mí me parece sumamente interesante. Bueno, cuando surge nuevamente la necesidad, ¿qué hace el aparato? Alucina, regresa y alucina. Obviamente si sigue alucinando se muere. Entonces se crea la posibilidad de que se ordene, se pueda discriminar lo que está fuera de lo inscripto. Lo que está fuera es la teta de afuera con la experiencia, ¿sí? ¿Me siguen? Perdón, la teta no, la experiencia nueva con la anterior. Y pueda discriminarlo. Voy a hacer una acotación que a mí me parece fuerte, pero ustedes se dan cuenta que se construye en función de la comparación entre la experiencia inscripta y la nueva. ¿Me siguen? ¿Me siguen lo que estoy planteando? No, porque ahora tengo una pregunta que no tengo respuesta ni es para que contesten. ¿Cómo es posible situar en el ser humano lo objetivo? ¿Cuál es la posibilidad de objetividad del ser humano? No sé si se entiende. Él discrimina una diferencia. Perdón, ¿podés repetir lo que Dale, dijiste antes? Que no me quedó claro. ¿quién Disculpás. habla? ¿Qué Paulina nos? Gurtel. Claro que no te veo, pero bueno, no importa. Estoy acá ¿Qué abajo, me a ver. ¿Acá Pasa que abajo? estoy en el Ahora no. celular. Hola, ¿Cómo te llamas? Paulina me Bueno, llamo. dale, Paulina. ¿Qué quieres que explique nuevamente? Lo que dijiste hace un minuto antes de hablar, lo que dijiste de Freud, Que es la fuente recientemente. de toda la... Se inscribe la primera experiencia de satisfacción. Esto está en el proyecto de una psicología para neurólogos del año Sí, 1895. sí. O sea, uno Y de los después primeros dijiste, textos que fue para neurólogos. ¿Sí? y luego Entonces, dijiste algo más. claro, lo que dice Freud ahí cuando explica la primera experiencia que se inscribe en el aparato, por ahora el aparato, ¿sí? Dice, esa experiencia para la cual se necesitó un semejante, porque si no moría, es la fuente de todas las motivaciones morales. O sea, que la posibilidad del bien y del mal está inscripta a partir de una relación con otro. Freud no habló del significante, pero está ahí ya. No sé si se entiende. Aunque no lo haya nombrado significante, ya está la inscripción de algo, pero es solo si hay una articulación entre lo simbólico y lo real que podemos hablar de una moral. Si no, es imposible. Hasta ahí hay Perfecto, alguna... gracias. De nada. Pueden, una cosa es mi estilo, pueden intervenir, preguntar, opinar, con muchísimo gusto. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos. Cuando surge la necesidad nuevamente, entonces se crea, no quiero, bueno, el sistema omega que va a diferenciar la realidad de la experiencia nueva de la anterior. Esto es interesante por lo que dije de la objetividad humana. ¿Cuál es? ¿No? Y ahora voy a seguir con Freud, pero voy a ir
¿Recuerdan el artículo de la negación? Ese que alguien, Freud dice, alguien puede hablar de lo reprimido siempre que lo niegue. Que comienza, usted va a creer que yo estoy hablando de mi madre, pero no, no es mi madre. Eso lo tienen que recordar. ¿Eso qué significa? Que esa es la condición para, según Freud, que en realidad es la madre. Lo está negando, pero porque eso es reprimido. ¿Sí? Entonces, luego, ¿por qué me meto en esto? Porque luego Freud va a seguir hablando en este mismo texto de que empieza a hablar de que se establece la función del juicio. ¿Y cuál es la función del juicio en el artículo de la negación? Estamos en términos del principio del placer-displacer. Todo lo bueno lo tomo para mí. Eso es Beijung en alemán. Y todo lo que me provoca displacer lo rechazo. Ausstoßung, bueno, no estoy enseñando alemán, pero esas palabras se escuchan. O sea, lo bueno, lo que me es placentero, lo tomo para mí. Y todo lo que es lo exterior queda identificado, ¿sí? Si no, lo expulso. Porque, y acá voy a citar literalmente a Freud, él dice, lo malo, lo ajeno al yo, lo exterior, son para él, el aparato, ¿no? En un principio idénticos. O sea que el mal está siempre afuera. ¿Sí? Lo malo, ¿por qué? Porque provoca displacer, en términos freudianos. O sea que el mundo exterior y el objeto odiado serían idénticos. Yo dije en un momento que es bastante difícil el tema del odio. ¿Por qué? Porque por esto mismo que estamos viendo, por acá estamos entrando por un lugar, después hay que ir a otro. Entonces, ahora bien, Freud, no. Voy a leer algo más de Freud. El yo odia, aborrece y persigue con propósitos destructivos todos los objetos que forman, que considera una fuente de sensaciones de displacer. O sea, el yo, para Freud vamos a ver qué es todavía esto, ¿no? El yo odia, aborrece y persigue con propósitos destructivos todos los objetos que suponen una fuente de sensaciones de displacer, tanto de privación sexual como de no satisfacción de las necesidades de conservación. Ustedes se darán cuenta que acá hay un problema ya, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ya habría que empezar a discriminar entre el yo y la pulsión, porque estamos hablando, por un lado es pasional, aborrece, estamos en términos del yo, pero para que eso opere está en juego la pulsión. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No hay modo de que eso sea posible si no está la pulsión operando. Me gustaría saber si se entiende lo que digo. Si no, agarremos solamente una parte de lo último que dijo. No es lo mismo la necesidad de conservación que la satisfacción sexual. El único problema que tenemos es que ya está en Freud, pero lo retoma Lacan, es que no hay ninguna necesidad en el ser humano. Son todas pulsionales.
Por eso, ¿por qué creen que yo empecé por el proyecto? Porque si el bebé tiene que perder lo orgánico y la fuente de las motivaciones morales es la relación a ese semejante, pues se trata ya de la entrada del lenguaje, con lo cual no hay necesidad. En términos de Freud, lo discrimina como, en términos del Not des Leben, la urgencia de la vida y la satisfacción. No hay Not des Leben. Claro, y sería, es esto, por eso empieza como a comandar el afecto, digamos. Algo Sin duda. que, claro, que empieza a producirse algo, no es biológico, digamos, ¿no? Por la entrada del significante. Desde el inicio. Claro. Por acá hay el único problema que después Freud A ver, el problema es que él está hablando de un aparato que no tolera el exceso de carga y el principio del placer-displacer. ¿Verdad? Todo exceso de carga. Lo que pasa es que eso no alcanza para nosotros, porque nos falta. Por eso, al final, en los últimos artículos, va a terminar diciendo que la pulsión es pulsión de muerte. Porque no se trata solo de la necesidad, no se trata solo. Pero eso la clínica nos enseña todo el tiempo y hoy en día ni hablar. ¿Quién dijo que Aristóteles decía que el ser humano aspira al bien, lo bello y lo verdadero? Pues a ver, ¿quién dijo que alguien quiere su bien? Si los seres humanos quisiéramos solo nuestro bien, el mundo andaría un poco mejor, ¿no? Digo, no estamos en un momento muy particular del mundo. Bueno, los estoicos pensaban lo mismo también. Claro, ¿dónde está el filósofo? Acá. No te veo. Ah, acá estás, acá abajo. Lo Sí, que pasa es que estoicos... volcar todo lo que se dice, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la filosofía. Volcar todo eso hoy en la actualidad se hace complejo, ¿no? Y podríamos estar todo el día hablando. No, por eso no te escucho, sé de lo que hablas, pero después al final sí que si nos da el tiempo lo ampliás. Claro. ¿Sí? ¿Puedo contar algo? Yo no sé quién habla, sí, ¿quién es? Paulina de nuevo. Hola, Bueno, Paulina. ¿qué tal? Hola. Recién Hola, buenas tardes. Sí. Mirá, yo estuve hace muy poquito haciendo un curso de Winnicott que me interesa mucho porque trabajo Sí. con niñas. Y entonces vos estás hablando que, bueno, la pulsión y la pulsión de muerte. Yo lo que te quiero preguntar es porque justamente en el curso marcaban fervientemente el doctor Carlos Tach, que para Winnicott sí, no existía la pulsión de muerte, porque él era una persona que pensaba distinto a Freud. ¿Vos cómo lo podrías relacionar esto de lo que dijo Winnicott y lo que dice, o qué me podría decir? No sé si me estoy yendo mucho de tiempo. Me faltaba una frase. Acuerdo con Winnicott, obviamente, pero no porque se cuestione, primero porque es el único post-freudiano que vale algo. Perdón, con perdón de los post-freudianos que puedan estar acá, que vale de verdad. Toda pulsión es parcial y no se unifica. Simplemente. Punto. ¿Que lleva a la muerte? Puede llevar a la muerte. ¿Tienen alguna duda? ¿Se entiende lo que digo? Las pulsiones son parciales. Simplemente. Bien. Esto es... ¿Por qué? ¿Quién habla? Paulina. No, Fernanda. Me hago un lío. Bueno. Entonces, estábamos hablando de la satisfacción
bueno, una vez que el cuerpo se erogeniza, se crean las pulsiones, porque la pérdida del orgánico. Y tenemos los objetos del deseo, eso ya es Lacan, que son la mirada y la voz, y los objetos de la demanda, que son el oral, anal, genital para Freud, fálico para Lacan, no hay genital, ¿sí? Y no hay unificación pulsional, no hay eso. La ilusión de unidad la provee el yo, la imagen del yo. El yo, que es una imagen construida en relación sostenida del ideal del yo. ¿Recuerdan el estadio del espejo? Hola. ¿Sí? Bueno, ¿dónde está la unidad? No hay unidad. Porque de lo que no ni mencioné, una pavada, todavía, pasa que habría que hablar de todo el psicoanálisis, poco menos. Estamos hablando por ahora de placer-displacer, pero no hablamos de la causa de deseo. O sea, estos objetos de la pulsión, no pensaba hablar de esto, pero voy a hablar. Los objetos pulsionales constituyen el fantasma. O sea, el modo que alguien es objeto en el fantasma. Eso. Son objetos de la demanda del gran otro, o sea, de lo que recibió. Y cuando, voy a decir goce en lugar de satisfacción, que está tan de moda, cuando algo de ese goce se pierde, entonces es posible que opere la falta y el deseo. A colación de que me amplié esto, porque yo estaba diciendo que la unidad del yo provee la unidad. Porque yo en realidad muchas veces jorobo cuando charlando con colegas y digo, mira, si a mí me preguntan qué es el psicoanálisis, es la lógica del no todo. Y eso es lo que el ser humano no tolera. Uno quiere todo o nada, y después así funcionan las cosas, ¿no? No hay todo, no existe eso, pero no existe nunca. El yo te provee esa ilusión, no hay el todo, perdón, por eso se nombra a Dios como el todopoderoso, es el todo. Pero es perdón para los que son creyentes, no estoy atacando a ningún Dios, ¿sí? Simplemente el que puede todo es Dios. Y por más que la Biblia diga seréis como dioses, no es así. Lo siento. Y bueno, entonces cada vez que algo de ese goce cae, opera la falta como causa de deseo, ¿no? Bueno, ustedes se dan cuenta que el ser humano necesita la imagen del semejante. Por más que en el momento que se mira en el espejo se da vuelta a ver si la madre coincide acepta esa imagen, pero necesita la imagen del semejante. El problema que provoca mucha agresividad, porque en realidad no somos una unidad. A uno le duele el callito, a otra le pica la nariz, y uno le supone que al otro no le pasa. Pero para eso habría que entrar en un tema que es otro, que por ahí, no sé, quizás en otro seminario lo de el tema de la envidia. La envidia es una de las cosas más estúpidas e inútiles que existen, ¿sí? Pero bueno, uno quiere lo que el otro tiene, que si uno lo tuviera no le serviría para nada. Esa es la estupidez más grande de la envidia, ¿sí? Bueno,
Entonces se destruye, se intenta destruir por la vía de la agresividad narcisista o del odio al ser del otro, la imagen del semejante que te sostiene. Hoy no vamos a hablar de eso, pero algo voy a hablar la clase que viene, creo, en la segunda reunión. Lacan, y ahora voy a hablar de algún modo de política, porque Lacan en el 73 hace la conferencia de Milán hace el matema del capitalismo y dice: el capitalismo es el rechazo del amor, nada más ni nada menos. Eso tiene que ver con Somos la civilización del odio, pero lo vamos a retomar la vez que viene. ¿Sí? ¿Continúo? Lo que pasa es que está tan en relación a lo que estamos viviendo. Y estamos caminando por la cornisa ahí, profesora. licenciada Analía. Licenciada. Estamos caminando Analía, estamos caminando por una cornisa ahí. Porque es verdad, todo es muy real y realmente capaz que todos tenemos una mirada diferente, pero que el narcisismo está en las personas que toman las decisiones, seguro. Lamentablemente, ¿no? Sí, es para una charla. Sí, no, por eso. Creo, por eso Lacan elabora un discurso sobre ¿Saben lo que es un discurso? Discurso, no el discurso del presidente, un discurso. Cuando hablamos de los 4 discursos del dispositivo analítico, el discurso capitalista, son temas que Lacan los matematiza del modo de relación. O sea, el discurso imperante determina el modo de relación de los seres humanos entre sí. Con lo cual, el capitalismo determina el modo de relación en este momento. No hay otra cosa, pero es lo que determina. Pero respecto de los discursos, los 4 discursos del matema, del dispositivo analítico, para poder, digamos, voy a decirlo esto y seguimos con lo otro, pero uno tiene que estar en algún discurso, en alguno, apropiarse, uno no está en el aire, por fuera de todo, porque el lazo con otros está determinado por un discurso. No, que el discurso no es que uno habla mucho con el otro, ojalá, está bueno, sino los valores, todo lo que existe que nos determina. Pero bueno, sigamos. Hasta acá más o menos se entendió, sí, no era muy difícil, ¿no? Era Freud. Pero quiero a la altura del seminario 20, que es del año 73, creo, una cosa así, 72-73, que Lacan trabaja la famosa frase: la mujer no existe, no hay relación sexual. Yo lo digo en un tono medio humorístico, pero es interesante. Freud crea un nuevo significante que es odio-enamoramiento. Y va a plantear, o sea, une el odio y el amor, y va a plantear que si hay amor hay odio. Y eso es interesante para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Ahora bien, cuando hay odio sin amor, estamos con graves problemas. Pero además él dice algo más. Y dice algo que a mí me impactó profundamente. Él dice medio en un tono
referido al sujeto supuesto saber, que aquel al que uno le supone saber, lo ama. Sí. Y ¿no? Al que le supone saber, lo ama. No es lo esencial de lo que aparece en este seminario. Lo que aparece en este seminario es el hecho de que no hay relación sexual, no se puede inscribir la relación sexual, porque el goce de la mujer es otra cosa, ¿no? Entonces, pero más adelante dice, aquel al que se le supone un saber, se lo ama. No dice, lo digo por el sujeto supuesto saber, pero queda dicho que es por eso que lo dice. El único problema a tener en cuenta, por eso el analista no tiene que estar puesto respecto de las pasiones del ser de amor, odio e ignorancia. ¿Se entiende? Porque y esto fue el gran problema de los posfreudianos, si se trata del sujeto supuesto saber, solamente estamos en una transferencia imaginaria y nada más. Y uno no escucha desde ese lugar. Eso posibilita que se arme una transferencia, pero sin el deseo del analista no es posible que eso funcione. Y a veces, dice, se despierta en el mismo análisis algún odio. Pero bueno, lo que yo quería tomar en cuenta, que me pareció fuertísimo, es lo siguiente. En esa misma época había Lacan publicado un libro, él no, habían publicado otros, un libro que se llama, está en castellano hace años, que se llama El título de la letra. Es una lectura, ¿sí?, del escrito, la instancia de la letra. ¿Y qué dice Lacan de esa lectura? Porque me odian, pudieron leerme. Y ninguno de mis discípulos me leyó tan bien. Y dice, ¿por qué? No estoy citando literalmente. ¿Por qué dice que me odia, que odia? Porque en los últimos capítulos del título de la letra, yo lo leí hace un montón, lo destrozan a Lacan, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que a mí me parece interesante de esto? No que destrocemos a nadie, pero aparece por primera vez el odio como diferencia. O sea, hay algo del pegamento que provoca el amor muchas veces, que puede estar dado por el narcisismo, puede estar dado por el modo en que alguien se arma esa pareja y queda como objeto del otro, ¿no? Es lo más común. Y Lacan viene a decir, me desuponen un saber, en algún lugar me amarán, pero además me odian. Y porque me odian pudieron leerme. ¿Qué está diciendo? Que hay condiciones a veces que el odio posibilita ver al otro y hacer algo con lo de uno. Yo creí que había descubierto la pólvora, pero siento mucho no haberlo descubierto, porque encontré que Didi Weil ubican en un ¿cómo se llama? Un segundito. En un litoral, creo que es una revista, Didi Weil, hace muchos años, escribió Los dos odios, con lo cual, lo siento, para mí, no descubrí nada. Entonces él plantea esto. ¿Se entiende la importancia
No sé si se entiende la importancia de que el odio pueda ser separador si está unido al amor. Queda claro eso, ¿no? El poder ver al otro, eso es amar, ¿no? Uno no tolera demasiado ver al otro, porque ¿cómo va a tolerar que el otro sea mejor en algunas cosas, pero que además tenga equivocaciones, tenga fallas? ¿Cómo va a tener fallas? ¿Con qué derecho? Y si son los padres, ni hablar. Entonces deriva y pone acá 2 ejemplos que a mí me parecen realmente interesantes. En ese artículo de los 2 odios, él dice, supongamos, dice, un adolescente con su padre, ¿no? Que su padre no responde a lo que él espera. Vamos a ponerlo elementalmente. No responde sus preguntas, nunca es así. No responde, ¿sí? Lo odia por eso, obviamente. Lo odia. Salvo que en un análisis sea posible que eso se articule como odio-enamoramiento y se dé cuenta de que no es que no quiera porque no lo ame, sino que no puede, no tiene con qué. Ahí se articula una diferencia. Esa es la diferencia que a mí me interesa. Si se articula esa diferencia, ¿qué decir? Mi viejo cómo es, ¿qué va a hacer? ¿No? Si se articula esta diferencia, cesa ese odio y esa idolatría. Estamos hablando de castración, ¿eh? ¿Se entiende? No, castración quiere decir tanto en el sujeto en este caso, pero el padre está castrado como cualquiera. Eso es lo que él elude. ¿Sí? Entonces, en el momento que en un análisis sea posible que se articule esto de que en realidad no puede, entonces, ¿qué pasa en ese caso? Se lo barra, es el barramiento del otro, ¿no? Y es posible contar con lo propio e inventar respuestas nuevas. No sé si se entiende. Sí, igual pasa a la inversa también, ¿no? ¿A la inversa de quién? ¿De qué? De lo que estaba contando, pasa lo que le pasa a los padres con los hijos con los padres, porque hoy estamos viviendo en una generación nueva donde nosotros los padres queremos adoctrinar de alguna manera a nuestros hijos y por ahí nuestros hijos quieren otra cosa. Pero nosotros es como que estamos emperrados por acá hacer el camino y cuando nuestros pibes por ahí quieren ir por donde quieren ir, digamos, lo queremos hacer subir una Ferrari y ellos quieren caminar. Entonces estamos como en esa situación Por media ahí ellas tirante. tienen la Ferrari y vos caminás. Ojo. Claro, exacto. Sí, no, sí, No. por eso. No. Se dan los 2 factores, ¿no? Lo más difícil del mundo es escuchar al otro. Sí, exacto. No es lo Llámese mismo padre, hijo, oír que madre, escuchar, decían. abuela. Y bueno, entonces, una vez que es posible barrar al padre, en vez de destrozarse, cuenta con lo de él, ¿sí? En vez de destrozarse, quiero decir porque hay algo que habitualmente de esto no se habla. Nada dificulta más la separación para todo ser humano que el odio.
habitualmente se piensa que es el amor, pero no es el amor. El amor también tiene lo suyo, no, el amor narcisista, en todo caso, quedar como objeto del otro. Pero nada dificulta más, porque el odio crea culpa y te deja más pegado que nunca. Y si no, miremos la melancolía y me lo cuentan. Y el otro ejemplo era el ejemplo contrario, ¿no? El contrario, quiere decir, ahí había condiciones para que eso fuera posible. Además de que el pibe este se analizaba, vamos a decir. Pero supóngase un padre o una madre que como el hijo no hace lo que se supone que tiene que hacer, supongamos una madre, para no complicarlo a él, te estoy cargando, no hace lo que querría ella que haga, lo odia, porque no coincide con lo esperable y lo deja en un lugar de resto. Y es muy difícil salir de ese lugar. Es posible con un análisis y con la decisión propia. Porque el odio te deja pegado en las peores condiciones. Y Lacan dice, por eso no se oye hablar de odio. No se oye hablar de odio. Se ejerce el odio hoy en día. Hoy en día, y no creo que solo hoy en día. Acá terminamos por hoy. Por ahora. Si hay preguntas, hay tiempo. Yo quería hacer una pregunta, no sé si se me escucha. ¿Quién sos? Victoria. Paulina no. ¿Cómo? Paulina no. No sos No, Paulina, acá estás. no. Hola. Porque la Hola. estoy viendo, por eso digo. Ah, ¿se escucha? Sí, perfectamente. No, retomar un poco esto en relación a lo que dijo sobre la pareja, cuando uno queda como objeto del otro, que eso tiene que ver con el amor narcisista. Eso no me No, quedó muy claro. fantasmático. No. Fantasmático. Está bien, está bien. Como No. objeto del otro en el fantasma, está bien. Como objeto del otro en el fantasma, claro. Claro, está El bien. tema es que, Ahí. estrictamente el yo está en conexión directa con el fantasma, pero no nos metamos en eso. Como objeto Bueno, del fantasma. como objeto del ¿Sí? fantasma. Bárbaro. Gracias. De nada, al contrario. ¿Alguien más? Tan claritos, qué suerte. Es un tema apasionante, me parece, ¿no? Para mí, por lo menos, es apasionante. Y los daños que provoca también son apasionantes. ¿Algún comentario? De nuevo yo, Paulina. Encantada. Hoy estoy. Podemos tomar un café después. Estoy cargando, Dale. estoy cargando. Eh, Dale, te no, escucho. me gustó que dentro de todo, o me pareció que vos introdujiste allí algo que lo que nos mantiene un poco más equilibrados, no sé, lo digo yo a mi manera, porque cuando dijiste que Freud habla del odio enamoramiento, y también cuando Lacan. hablaste Lacan, perdón, y que cuando hablaste de la envidia, y en cuanto a la envidia, te quería preguntar si se puede hablar un poquito más de la envidia, que es la envidia, pero cuando se obtiene lo que el otro tiene, ya desaparece, y cómo se relaciona esto con la castración. ¿Cómo lo Lo que relacionas? pasa es que es absolutamente imaginario y está fundado en un rechazo en realidad. Lacan habla, es real, primero es real, hay una operación real ahí. Lacan habla conjuntamente, no me pregunten dónde porque no me acuerdo, de la envidia y del asco. Recuerdan que el asco era la reacción opuesta a lo que a uno de verdad le pasa.
Bueno, la envidia, Lacan trabaja algo de esto con San Agustín, pero bueno, no me voy a meter ahí. La envidia es literalmente querer eso que el otro tiene. El otro tiene una mina que tiene un tipo recopado, quisiera un novio así. ¿Para qué carajo te sirve si vos no tenés el mismo fantasma que ella? Por ahí no le tolerás ni 5 segundos. Y querrías que se joda por eso, querés lo de ella. Eso anula lo propio. Por eso es destructivo. No te sirve para nada. El otro tema, y que está unido a la melancolía y al odio, es la venganza. De esto casi no habla Lacan. Es algo, bueno. ¿Qué es la venganza? No me estoy refiriendo a la venganza en las obras clásicas. Me estoy refiriendo a ese lugar donde alguien no sale de hacerse daño o de no, más para la melancolía es, o de no terminar de contar con lo propio, y en realidad se está vengando, mostrando la mierda que es por los padres que tuvo. Como la autodestrucción. Es melancolía, es melancólico. Claro, Lo sí, tiene, es absolutamente inconsciente. sí, sí. La vez que viene voy a comentar un caso de alguien que además tenía cosas muy locas. Yo quiero que sea una aclaración. Yo llamo locura a la locura del yo. Es como Lacan lo trabaja en la causalidad psíquica. Que hoy en día es la falta de palabra. Todo es posible. ¿Qué ibas a decir, Fernanda? Yo tenía la idea de que, digamos, la envidia es, digamos, sí, esto, querer el objeto del cual el otro goza, pero en realidad es el goce del otro que goza con ese objeto, ¿verdad? Claro. Entonces es del goce del otro, de lo que goza el Sí, otro. es así, tal cual. Pasa que, como se darán cuenta, uso poco la palabra goce. Me terminé... Bueno, de lo que al otro le pasa con eso. No está prohibido usarlo, al contrario, es correcto que lo uses. Yo personalmente, por razones de la política del psicoanálisis, me hincharon con el tema del goce. Y eso Quizás es por eso, pero son cuestiones... y No, eso es es real. imaginario y real. Claro, bueno, pero No, perdón, es imaginario, sí, es imaginario y real, claro, porque afecta al cuerpo. Tengan en cuenta, el goce afecta al cuerpo. claro, O sea, que sería satisfacción pulsional. Lo que pasa es claro. que esa satisfacción puede ser el padecimiento más grande, por eso es goce. Sí, Ujú. gracias. Menos mal que trajiste la palabra goce. Yo tengo, salvo que hablemos del goce del otro, el goce fálico. Sí, pero por eso, porque es muy amplio todo, porque a veces uno pretende, inclusive ahí, cambiar a la otra persona, inclusive. No, ahí no la ves directamente. Claro, exactamente. No la ves. Se destruye la naturaleza o la esencia de las personas así, de esa manera. Sin duda. Y Analía, ¿y vos también Sí, que crees no- que está relacionado con esto de, porque vos hablabas del niño, ¿no? Y ahí el juego de, bueno, esto de la Bellahun y de la Austosun, ¿no? Y, digamos, y después con el juego de la demanda y la necesidad, ¿verdad? Sí, no hay necesidad en el ser humano. Ajá, Las necesidades están todas atravesadas por el lenguaje. claro, Necesidad en términos biológicos, en tanto sí. se pierde lo orgánico por la entrada en el lenguaje, estrictamente, digamos, necesidad quiere decir, no digo que no sintamos necesidades, digo que están inscriptas, tantos así. Ah, entonces se pierde, claro, ahí está. Con la entrada del No significante hay algo. es satisfacción. Alguien, Claro. ya que voy a tomar la palabra goce, que yo no la usé, y la verdad, a veces me pasa el mambo en esto.
Si no Me se hace dicen, difícil. con el goce. Bueno, ese es el tema. Perdón, me perdí. ¿Cómo era? Que yo te preguntaba de esto del juego de la demanda y la necesidad, digamos, ¿no? Si íbamos ahí. Y esto en relación a la pulsión, a los afectos, bueno, a esto, a la constitución del sujeto, ¿no? La No hay constitución necesidad. subjetiva. Vos me podés decir, mire, es muy sencillo, si hubiera necesidad en el sentido biológico, estoy hablando, no habría gente que se deja morir de hambre, por ejemplo. O que se dañe a sí mismo, y en este momento es muy común. Yo tenía un paciente que por no responderle al padre entraba en el baño y se cortaba. ¿Cuál es la necesidad de vida ahí? Esto es lo que llevó a Freud a hablar de que toda pulsión es de muerte. En ese sentido, no es porque se unifiquen en ningún lugar, sino que puede ser de muerte. Porque lo que uno busca es ese goce inscripto. El tema es que ese goce hay que descompletarlo un poco, porque si no, ¿cómo opera el deseo? La razón Claro, por la que no falta. opera la falta, claro, exactamente. Uh-huh. Si no, no hay deseo. Y el psicoanálisis se transforma en otra cosa. Y hay Sí, algo volvemos. que también, ya que hablé de deseo, que los deseos pueden ser no simpáticos, les aviso, porque son deseos fantasmáticos. A veces son deseos de lo peor. Cosa que uno en general lo tiene idealizado, ¿no? Porque está el deseo en la búsqueda de esa satisfacción. A veces es una anorexia que se deja morir. Analía, también en lo que usted contaba, desgraciadamente, que lo que tocó vivir, también hay que ver cómo se consigue esa intercomunicación entre los padres y los hijos, si esa palabra también tomado por el padre es actual para lo que es hoy un adolescente, ¿no? Para que no detectar realmente cómo evitar si nos damos cuenta si nos está destruyendo, porque hoy los jóvenes están muy dentro de ellos mismos. Voy a hacer una pregunta pública, si querés no la contestes. ¿Qué edad tienen tus hijos? Y 18, 22, tengo compañeros de trabajo muy jóvenes. Está, bueno, Estoy en lo en personal, creo que en esta ese dilema. época... ¿Cuál es el dilema? ¿Sabe cuál es el tema? Es que uno, la otra vez me lo dijo un compañero, nosotros los adultos nos tenemos que correr para darle lugar a los jóvenes, ¿no? El tema es que nosotros nos corremos para los jóvenes. ¿Qué es correrse? Correrse es dejarlo que ellos elijan el camino. Sí, no, pero si vos decís los adultos nos tenemos que correr para dejar lugar a los jóvenes, hay un solo lugar. Y nunca hay un solo lugar, hay dos. No, seguro. Digamos, no pero no ¿entendés la corrernos. diferencia? No vamos ahora No, por eso, porque es debatible, ¿no? Digamos, lo que él me quiso decir es, hay que dejarlo que ellos piensen por sí solos y no nosotros... Lo van a hacer igual. El tema es que nosotros estamos viendo, tal vez a la gente como de nuestra edad, que están como ensuciando o como no le dan importancia a ciertas cosas que para nosotros eran sumamente importantes. La base de nuestra formación, tanto en lo personal como en lo educativo, capaz que ellos no le dan importancia. Y para nosotros es como algo que están, como que algo sagrado, que nosotros no lo podemos llegar a comprender. Hoy es tan fácil estudiar, porque tienen otros medios que nosotros no teníamos cuando éramos jóvenes, y es que de repente cuesta entender cuál es el camino
¿A dónde lo lleva eso? Porque por ahí cuando nosotros éramos jóvenes... Escúchame, primero es caso por caso. Si querés, No, no, sí, obvio, caso por caso. no es para hacerlo público. No, obvio. Es caso por caso, realmente es caso por caso. Exacto. Y en cada recorte de cada caso, ¿se entiende? Sí. Creo que si vamos a hablar de problemas de la época, a mí me preocupa más con el tema de la caída del patriarcado, eso que ya sabemos, ¿no? Sí, seguro. Creo que me parece que se trata... No te estoy contestando a vos, por favor, realmente no tiene nada que ver con lo que hablamos. Estoy hablando en general. Hay un problema muy grave respecto de la falta de límites. Y los dejan muy desamparados a los chicos. Muy. Esta es para mí una preocupación. Eso no quiere decir, alcanza con escucharlos, pero hay límites que no se pueden trasvasar. Cuando yo escucho que una madre o un padre le dice al nene en la calle, al puber, no seas boludo. ¿Cómo no seas boludo? No es un chiste eso. Hay límites que no se pueden pasar, pero yo ya estoy por fuera del psicoanálisis en este momento. Esta es una opinión a título personal. Estoy hablando como Analía. ¿Y es por qué? Porque los desamparan. Porque hay que tener contra qué hacer pie para poder moverse. ¿No? Creo, no sé si ustedes lo han percibido. No sé si es algo que lo han visto. Estoy hablando de la calle, ni siquiera estoy hablando de un paciente. Sí, ¿No? Analía, no, yo quería decir que trabajo en un colegio secundario y sí, hay presentaciones, bueno, como vos dijiste, cada caso es particular, pero nos llama la atención, digamos, las presentaciones sintomáticas complejas, bueno, ni hablar post pandemia, pero sí, se escucha eso. Por eso no sé si te puedo hacer una pregunta con respecto a algo que dijiste en relación a la anorexia y el deseo de muerte. Yo me quedé pensando en algo de eso porque tenemos muchos casos también en relación a la bulimia y la anorexia. No sé, la lectura que hago tiene que ver más con lo pulsional ahí. ¿Por qué hablas de deseo? ¿Cómo la lectura que haces? Bueno, sí, está bien. Pero me quedé pensando en eso de deseo de muerte, digo, me llamó la atención cuando vos dijiste los deseos no son tan buenos, no tan lindos. No. Yo estaba diciendo por qué Freud habló de pulsión como pulsión de muerte, porque es la vía por la que se expresa el deseo y alguien puede destruirse. Era eso, más sencillo. Era. Está bien, le di una vuelta más parece que hay complicada. Algo... Sí, es más complicado. Es un poco más sencillo. Hay algo complicado, a mi entender, en la época. Le quería decir algo a él primero antes. ¿Dónde está mi amigo? ¿Se fue? Bueno. Acá estoy. Me olvido lo que estoy por decir. Bueno. Yo no creo que se trate... con respecto a que los chicos tienen posibilidad de estudiar, bueno, no sé tu historia ni viene el caso. Los chicos tienen algo que nosotros no padecimos nunca. La falta de trabajo. Sí. Hablo de mi generación, no estoy hablando ni siquiera de los más jóvenes. No, yo por eso... Empezabas en un laburo y sabías que iba a avanzar. Ibas a avanzar y seguro. después... Ese fenómeno es nuevo. Yo comparto... Eso comparto, era aparte, todo. Y, bueno. Yo comparto, pero no solamente la falta de trabajo, es mucho más chifladas y complicadas que nosotros. Claro, pero más allá de la falta de trabajo es la estructura de la familia. Eso es otra cosa. Cambiaron. Eso es cada caso.
Eso es para cada Claro. caso. Bueno, chicos, perdón. Eso por hablar de los chicos, ¿vieron? Vamos a dejar acá, ¿les parece? Y nos vemos la próxima, el viernes. Dale, que estén muy bien. Hasta Hasta luego. luego.